Hola a todos, mi nombre es Nico Fami, soy músico de Argentina, nacido en Buenos Aires. Eh, Hace unos años que estoy tocando blues, toco bajo, guitarra, canto también algunas canciones y me preguntaron un poco cómo comenzó mi historia en la música y cómo comenzó un poco mi historia en el blues. Eh, Toco guitarra, bajo desde muy pequeño, de unos 9, 10 años de edad. Eh, Comencé a tocar diferentes estilos de música, pero siempre desde chico me gustó el blues porque mi padre me hizo oír músicas de Muddy Waters, de algunos de rock and roll blanco también, Beatles, más siempre estaba eso del blues rondando, compraba algunos cassettes, tiraba algunas músicas, siempre de oído. Después de más grande comencé a estudiar con algunos profesores de diferentes instrumentos. Hace unos 5 años, 6 años que estoy trabajando con la música, eh, haciendo de esto mi profesión. Nobody seems to care. Nobody loves me. Nobody seems to care. Speaking back like I'm probably when you know I have my share. Al poco tiempo que comencé a estudiar ahí, conocí a Blues en Movimiento, que es un movimiento que organiza eventos y divulga la cultura blues, haciendo conocer a un montón de personas referentes del blues, como Muddy Waters, Little Walter, B.B. King, y hacen un trabajo muy grande para la difusión del estilo. También con la escuela en conjunto, generando espacios para eventos, generando ensambles donde la gente se junta a tocar, los músicos, aulas individuales, también grupales. Y ya hace unos cuantos años, que entre unos 10 y 15 años ya que están con ese proyecto. Yo formé parte unos cuantos años trabajando con Blues en Movimiento y también siendo alumno de la escuela. I'm gonna pack my suitcase, moving on the line. I'm gonna pack my suitcase, moving on the line. Speaking back like I'm traveling, when you know I have my share. Yeah, every day, every day, every day, every day I had the blues. Yeah, every day, every day, every day, every day I had the blues. When you see me worry, because you are head to lose. En este momento me toca acompañar a grandes bluesmen afroamericanos de Chicago, de Luisiana, de Mississippi, que esto es un sueño para mí porque todos los referentes que tenía en cuanto al blues
Es como que estoy directamente aprendiendo de ellos, que para mí son la fuente. Y son los que aprendieron también directamente con estos grandes músicos que estaba nombrando antes. Una vez comencé a hablar con Adrián Flores, pidiendo músicas para él, me compartió un montón de discos, y un día me dijo que necesitaba a alguien que toque el bajo y que toque la guitarra. Entonces, el bajo lo tenía un poco olvidado, pero siempre tengo la maña de tocar el bajo de otros estilos. Le dije, mirá, la verdad, nunca toqué bajo blues, pero yo creo que si me pongo a estudiar, creo que puedo, en unos meses puedo andar. Era para hacer una gira con Lil Jimmy Reed, que llegamos aquí en Belo Horizonte también, con Bruno Márquez tocando guitarra, y tocamos en el festival Dipanas también. Y bueno, le dije, me va a preparar Mauro Diana, que es un bajista que acompañó a muchos bluesmen durante muchos años, trabajando también con Adrián. Y me dijo, ok, si vas a hacer aulas con Mauro de bajo, me quedo tranquilo. Estudié todo el repertorio de Jimmy Reed y de otros músicos de B.B. King y de algunos otros músicos que tocaba Lil Jimmy Reed en su repertorio. Bueno, hice un trabajo muy grande, armé una lista de Excel, en una planilla de Excel en la computadora, escuché los discos de Lil Jimmy Reed, escuché prácticamente todo de Jimmy Reed, hice un listado con, calculo que unas 40, 50 músicas que tocaba Lil Jimmy Reed en los shows en vivo, bajé las versiones originales también de esas músicas, y unas 5 o 6 versiones de otros músicos de esas mismas canciones. O sea que el listado del Excel se agrandó a unas 200 canciones en total o más. Y bueno, fui estudiando y casi todos los días estudiando muchas horas. Y al cabo de un mes, 2 meses, ligué para Adrián y le digo, creo que estoy preparado para hacer mi primer turné con vos y con Lil Jimmy Reed. Y ahí fue que comencé con Blues Special Producciones, con Adrián a trabajar. Y lo que venía contando antes, de cómo se fue difundiendo la cultura blues en Argentina, había blues, había bandas que tocaban blues, pero yo llamo como, no sé, tipo, o lo llaman, mejor dicho, como un blues nacional. No llega a ser un blues tradicional, porque obviamente no es en Estados Unidos, ¿no? Ni tocado por afroamericanos. Pero es como que tenían alguna base de blues tradicional, pero se mezcló con el rock nacional. Y se hizo ahí una mezcla donde fueron varias bandas conocidas y referentes de ese estilo. Pero en los años 90, Adrián Flores comenzó a ir a Chicago y a llevar a su propio club a leyendas de blues. Han tocado unos cuantos leyendas de blues tradicional. Y ahí comenzaron las jams de blues, comenzaron los músicos a integrarse, a sumarse, a descubrir más lo que realmente es el blues tradicional y esa escuela realmente del blues tradicional. Fueron unos cuantos años, y bueno, después con músicos del club se generó la escuela de blues y se fue agrandando más. Después con Blues en Movimiento, que genera también espacios todo el tiempo. Fue en una época muy difícil del país, donde se cerraban muchos lugares para tocar y bueno, se juntaron algunos músicos y comenzaron a generar espacios. Ahora ya tiene una jam todos los domingos, hace más de 10 años, todos los domingos, que pasa algo increíble, muy bueno. Son 100, 150 personas, 200 personas de público asistiendo blues y unos 50 músicos.
y todos los músicos conociendo las señas, los lenguajes. Antes hablábamos con Eduardo de esto, de conocer el lenguaje, de, bueno, corte, última vuelta, saber que es un shuffle, vamos a tocar un shuffle de 12 compases, cambio rápido, mudanza rápida, fast change, en tal tono, y uno va aprendiendo todo ese lenguaje y enseñando para los músicos con los que comparte escenario, con los que comparte jams, con los que comparte un encuentro como el que estamos teniendo hoy, de músicos de diferentes países. Lo que yo creo que en cuanto a la música en general y en cuanto a lo que me respecta a mí, mi humilde opinión por el blues, es que es eso, el contacto entre las personas, ir difundiendo, ir pasándose lo que uno sabe. Pasar uno lo que uno sabe, pasarle para otra persona que tiene ganas de aprender. Y uno también aprender de la otra persona. Porque acá no, yo siento que uno puede saber mucho, otro puede saber un poco menos, pero al final todos aprendemos de todo. Creo que eso es la música. El otro día me estaba recordando de que la mayoría de los shows con los bluesman de Estados Unidos son sin set list, sin ensayo, sin nada, porque ellos mantienen la tradición que va y se toca lo que está en el momento, con las reglas esas que estaba hablando antes, saber un blues, un boogie, un shuffle, una rumba, más o menos moverse dentro de los estilos del género. Y está muy bueno porque es una adrenalina que muy pocas veces se consigue, porque la mayoría de las bandas de otros estilos, de rock, de soul, de otras músicas que tocaba, está todo estudiado y todo ensayado. Entonces esto rompe con todos esos esquemas, porque uno sabe la estructura, que es muy importante, y los ritmos, pero después en la hora es todo un juego de improvisaciones y de estar atento y prestar mucha atención a las señas que hace el que está liderando la banda. Es muy importante también que tenga un frontman, alguien que lidere y que sepa llevar la banda y hacer entender lo que él quiere para que sea todo más fácil y más divertido. Todas estas cosas las fui aprendiendo con Adrián en los shows, en las tournées, y sigo aprendiendo un montón de cosas. Aprendí mucho también de un profesor mío que es Mauro, que nombré antes también de la escuela y de Blues en Movimiento. Son personas que todo el tiempo están enseñando y no se guardan nada para ellos. O sea, vos querés aprender, vos vas a preguntarle y te van a decir, escuchá a tal, escuchá al otro, escuchá por acá, ¿qué querés ¿a qué querés Chicago? ¿Querés Luciana? Bueno, andá por acá, escuchá a estos artistas. Es muy importante estar todo el tiempo escuchando el estilo para tocarlo cada vez mejor. Eso es lo que sigo haciendo todos los días de mi vida, escuchando más, tocando, sacando muchas músicas, tocando arriba de los discos. Y algo que a mí creo que me ayuda es siempre desde chico el compartir con otros músicos y también con otros músicos de otros estilos, a tocar, a zapar cualquier estilo, zapada en general, tocar, improvisar. Creo que de esa forma hace un entrenamiento de uno que sea más fácil poder seguir a los bluesman a la hora de hacer los shows y hacer las tournées. Bueno. Hey!
poucas palavras, o que é blues para você? Creo todavía, o sea, estoy en un camino encontrando lo que es el blues, ¿no? Realmente creo que alguien que podría hablar realmente de lo que es el blues son las personas, los verdaderos creadores, los afroamericanos de Estados Unidos que crearon el estilo y las generaciones siguientes, que son los blues con los que tocamos, con los que vamos a asistir los shows, con los que estamos, por suerte estamos en contacto con ellos y tenemos suerte de ver los shows de ellos, de tocar algunas músicas. Creo que ellos podrían decir realmente lo que es el blues porque es parte de su cultura. Es como no sé, me ha tocado ir a Bahía, por ejemplo, en el nordeste de Brasil, y que gente me hable de lo que es el forró, de lo que es el samba, y hay otras apreciaciones de la gente, de los verdaderos creadores y de las generaciones que lo siguieron. Yo lo que mejor puedo hacer es estudiar, escucharlos lo máximo que puedo, y los consejos que ellos siempre me dan es tratar de sacar de oído, de intuición, tocar con la cabeza, con el corazón, en conjunto. Y también tocar lo que a uno propiamente le sale, lo que uno directamente le sale de uno, al margen de estudiar. Siempre es muy importante estudiar. Cuanto uno más estudia, más recursos tiene y es más fácil, pero por los consejos que ellos siempre me dan, es eso, es escucharlos a ellos, tratar de seguirlos, hacerlo muy humildemente, con mucho esfuerzo y con mucho entusiasmo, y tener siempre esa ligación de la cabeza, de lo que es el estudio y de lo que es el corazón, no perder esa intuición de la música, para dónde te va llevando el líder de la banda. Para mí lo que termina siendo el blues para mí es algo de todos los días, porque todos los días agarro la guitarra o agarro el bajo, me pongo a cantar alguna cosa y siempre estoy escuchando a los referentes del blues, los afroamericanos. And shot your fool.